Netigo Uxana Yanaptapampi, Ukamaraki la cascada, orgullosamente boliviana Uxankirinakana Yanaptapampiwa, Akawu Kichawi Uñanist Eñani. Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes concluye que se violaron derechos humanos en los gobiernos de Evo y Áñez. El documento refiere que hubo graves violaciones a los derechos humanos entre octubre y diciembre de 2019, periodo compartido entre el gobierno del líder Cocalero y el gobierno de transición. Ministro Montenegro descarta abrir amnistía para los autos chutos. La Asociación de Propietarios de Vehículos Indocumentados presentó ante la Asamblea Legislativa Plurinacional un anteproyecto de ley que busca legalizar más de 200.000 motorizados ilegales. La sala situacional sesionará por incumplimiento de medidas en Cercado y Quillacollo. La máxima autoridad en salud del departamento lamentó que en el Cercado la actividad nocturna continúa hasta más allá de la medianoche, en tanto que en Quillacollo se teme un rebrote de COVID-19 por la festividad de la Virgen de Urcupiña. Oruro capta 9 casos de Chagas. En los recientes 9 meses en el departamento de Oruro se captaron 9 casos positivos del mal de Chagas, que es una enfermedad potencialmente mortal causada por el parásito protozoo y Trypanosoma cruzi. Reo intenta fugarse de la cárcel de San Pedro intentando suplantar a otro. Las autoridades abrieron un proceso contra el sujeto que pretendía huir por el delito de evasión en el grado de tentativa. Anciano acusado de robar 32.000 bolivianos intentó quitarse la vida. Fue aprehendido por un robo agravado de 32.000 bolivianos en el lugar donde trabajaba. Tras ser puesto en la carceleta de Villa 1 de Mayo, intentó quitarse la vida. Aski lo que para que kuya kanaka may kutin peruntas niya ni kaluan ay iti uli kampi kut ang kasi na wala skill kumane kampa ka oki chawu da kinjanyo kumare kama may kutin pi kuni ham te uthi kanin chawu ni kas kumare te uni kas ang kaha mare kana kana takpachu ki te uni kampi aka oki chawu kalhatanya ni fue detenido por ang kahamargan kuniham ti Taliban so panagak chakwanak to kana tipo waya ko kamal kamaha kaniut kandu kampi kanwal tauna ka kumalag nyang kachaw ne kaso thrikni o aski ya kauna kasa war minak to qiru sasinwa kamata yate una kaha utkaraki. Tras la toma de Kabul, la operación Seducción. En su primera rueda de prensa tras asumir el poder en Afganistán, los talibanes han lanzado a la población afgana y al mundo en general un mensaje sorprendentemente conciliador. No se hará daño a nadie, habrá una amnistía general y las mujeres tendrán derechos, aunque siempre en el marco de la Sharia o ley islámica. Recuperar la libertad es un derecho de todas las naciones. El pueblo afgano, haciendo uso de su derecho legal tras 20 años de yihad, ha podido recuperar la libertad y limpiar el país de la ocupación y los ocupantes. Los talibanes han apelado a la unidad de la nación en torno a las reglas del Islam, que ellos interpretan de una manera muy estricta. Muchos afganos aún tiemblan al recordar la época oscura en la que estuvieron en el poder en los años 90 y principios del 2000.
Haití ancaja marcasti terremoto roja teune caja wali kan walta une campiu aka marcaro chikenche yegoy ni apa orang ka marca china ka hiwanyani puru weapre pakal kodang ka hila marca china kasti usuchikateu hata sipara kamatu akan walta une kata yete une caja utkaraki. Aumenta el número de fallecidos y el sistema sanitario está al borde del colapso en Haití. El fuerte terremoto del pasado sábado deja ya más de 1.400 muertos y alrededor de 7.000 heridos, y los hospitales del sudoeste del país se saturan. El devastador seísmo de 7,2 grados de magnitud en la escala Richter ha destruido miles de viviendas y ha causado daños estructurales en decenas de centros médicos. Hay numerosos desplazados y en los hospitales algunos pacientes están siendo evacuados de nuevo por los funcionarios de la Guardia Costera de Estados Unidos. Haití libra numerosas batallas al mismo tiempo. Así lucha contra la pandemia de coronavirus, contra la violencia de las bandas organizadas y contra el agravamiento de la pobreza. A ello se une la incertidumbre política tras el asesinato de su presidente el mes pasado. Varios países, entre ellos México, han respondido a las peticiones de socorro y han enviado aviones militares cargados con 15 toneladas de ayuda de emergencia. Hugambi te una kunya kipuniani ancaja marikanakata kaisa Francia, Portugal, Ukamalaki, Israel ancaja marcanja, agun lagan wali kan walta unika unyencha si aka incendio ni kanta unika kutapatu kampisa sapur hamu kampi hanasku kichu unika unyencha sino kamata yati aparaki. Miles de personas evacuadas en la Riviera Francesa mientras los bomberos luchaban el martes contra un incendio en los bosques de la región. El fuego comenzó la noche del lunes a unos 40 kilómetros al norte de la ciudad de Saint-Tropez. Unas 6.000 personas han sido evacuadas de casas, residencias de verano y campings en la localidad. La mañana del martes, avivado por los vientos estacionales en el Mediterráneo, el incendio había quemado 5.000 hectáreas de bosque. El gimnasio Pierre Quinon de Borne-les-Mimosas, también en el distrito de Var, se ha convertido temporalmente en un refugio. En Portugal, más de 600 efectivos, 208 vehículos y 11 aviones luchan contra el fuego en el Algarve. En la noche del lunes, el incendio ya había entrado en los municipios de Tavira y Villarreal de Santo Antonio, siendo la prioridad de los bomberos frenar la expansión hacia el sur. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. En la celebración del 145 aniversario de la provincia Gran Chaco en Tarija, el presidente Luis Arce entregó el decreto supremo que declara que el 12 de agosto es feriado en la región autónoma del Gran Chaco. Anunció que a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional se apoyará con proyectos para la instalación de líneas eléctricas, pavimentado y represas. Firmó un contrato para la implementación de una planta generadora de oxígeno medicinal. Entregó una sala de emergencias y el centro oftalmológico del Hospital Fray Quebracho. Reinició las obras de redes de gas en Yacuiba. Tarija anunció la ejecución de una planta piscícola y un importante crédito para sustituir las importaciones en la región chaqueña a través de Sí Bolivia. A futuro vemos una Bolivia productiva, con sustitución de importaciones, con una región del Chaco productora industrializada. Los avances alcanzados por el gobierno nacional confirman que estamos saliendo adelante. ¡Que viva el 12 de agosto! Diseños y creaciones Nérida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios. 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nérida, Ideas. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral.
Llegó el gobierno para masificar la vacunación en el Alto. El Gobierno Nacional y la Alcaldía de El Alto inauguraron 14 puntos de vacunación masiva contra el COVID-19. Este esfuerzo conjunto para habilitar los 14 puntos de vacunación con equipos e insumos necesarios es un refuerzo a la campaña de inmunización y una respuesta inmediata para hacer que el pueblo alteño se vacune sin retrasos. Nuestra política económica, social, apunta a nuestros hermanos salteños, apunta a beneficiar a nuestros hermanos salteños. Si consolidamos la salud, a la vuelta de la esquina ya vamos a tener la reactivación económica, la reconstrucción de la economía que todas las familias alteñas están esperando. El Alto está con Lucho y Lucho está con el Alto. Estamos saliendo adelante. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Tibuligampi, Selene Giburiari, ex magistrado Cusi, Maquil Pereja, demanda penal o campeón chiquencha y amti, alcaldesa Eva Copal, Tupata Macanquiriru, Kunhamtu, Oicano, Campisa, Mamini, Punchau y Cumpaltano, 16 de julio, Halcha, Punchau y Toquita, Catoquito, Tjawichispal, Jayanas, Cuyenchu, una asesina, acá Uyenchu, Tapat, alcaldesa, Pequincherazo de Kiwa, acá Oquichu, Nicajaniwa, Camaya de Gran Pucasquita, Nucasa política, Toqueru, Kungenches, sino Camata, Caninchu, Nicaja, Utjaraki. Antes de presentar la denuncia, muchos vecinos se han personado a la oficina diciendo que está pasando hay muchos enfermos, también hay fallecidos, y que tienen miedo, porque dice que Eva Copa tiene un montón de matones que les puede perjudicar. Entonces me han pedido a mí que presente, a ver, veremos si a mí sus matones me persiguen, sus matones me hacen una serie de cosas. Entonces, simplemente es en este caso una denuncia por los cuales nosotros pensamos que la señora Eva Copa ha cometido delitos, en este caso de orden público. El proceso que se tienen de estos del contagio son 21 días, exagerando. La entrada del 16 de julio se llevó hace más de un mes. Es temporánea este proceso, pero es un proceso político. Yo entiendo que hay mucha gente que está tratando de desestabilizar, está tratando de crear algunas dudas en temas de la gestión, y eso, bueno, es su problema del señor, pero bueno, para mí este es un proceso político porque lo único que estoy haciendo es reactivar la economía. Kuriamte no alta única uñenche soy gana caísa que caso sin gato toquito campesa que masacre toquerua canenche soy ma informe de Itnama acá toqueta víctima supanega ma yipro justicia escrija ma kamachi pa única na kasnyapa marca sana huchen nega pa pa huchen nega pata ka matak paje kan alta única askini ma canenche snyapa aquí. No, bueno, nosotros creo que ya está programado, así que nosotros vamos a permitir, no vamos a obstaculizar en absoluto, porque esto se tiene que cumplir a cabalidad, de acuerdo a lo programado. Es así que estamos, bueno, acá nosotros vamos a permitir, porque también es nuestro pedido, ¿no? De aquí del Distrito Municipal número 8, sobre todo, por las masacres, por toda esta situación. Así es, se tiene que hacer justicia, las personas que han sido responsables tienen que pagar sus hechos, ¿no? En realidad, porque definitivamente esto marcado es parte de la historia en realidad. Sin embargo, las personas han quedado huérfanas, los papás también. Por esa situación pedimos justicia, ¿no? Así es, el resarcimiento de daños es importante porque definitivamente no es suficiente, no con plata se soluciona. Lamentablemente el daño ya está hecho y esto se va a pagar con hacer justicia, y que las personas deben pagar estas maldades que han hecho a las personas del Distrito Municipal número 8. De Unigampi, Selene Giburiani, Altupata, Marcatpacha, Caísa, zona satélite Toquire, Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, Uxanquiri, Payapena, Catjoa, Mañan, Cachiri, Mercachiri, Baja Macajero Automático Toquinjaya, Colca, Absuña y Anchispana, Yucamarcamo, Catjasway, Jaham Tapjua, Pocawina Campi, Camachin de Rama, Kunganchiña.
que en la madrugada de hoy se ha atendido un caso en el cual una persona de sexo masculino habría intentado posiblemente vulnerar las medidas de seguridad de un cajero en la avenida Satélite, esto aproximadamente a horas 03:50. En tal sentido, ante esta situación es que un vecino del lugar llama a las patrullas, los patrullas proceden a la intervención, a la aprehensión de esta persona, y posteriormente personal de la FELCC se constituye el lugar para hacer el registro del lugar del hecho, donde a través de las cámaras de seguridad se puede evidenciar de que este sujeto habría intentado de alguna manera vulnerar el sistema de seguridad de este cajero. Asimismo, los patrulleros proceden a la aprehensión y este caso ya ha sido puesto en conocimiento del Ministerio Público. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. El Alto de Pie, con 14 puntos de vacunación para comprobar el desarrollo de la campaña de inmunización masiva en el Alto. El presidente Luis Arce visitó los nuevos puntos de vacunación contra el COVID-19, donde fue recibido con muestras de afecto. Se pudo comprobar el compromiso del pueblo alteño a través de la participación masiva para recibir su dosis de esperanza. Por eso le decimos a nuestro pueblo alteño, aquí está su gobierno nacional para ayudarles en el proceso de vacunación. El Alto está con Lucho y Lucho está con el Alto. Estamos saliendo adelante. Diseños y creaciones Nérida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nérida, Ideas. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Iti unigambe Israel Giboriñar y al Dubai de Margar Hospital Holandés toquen Justispaya Siwania Kimsa Waranka millones bolivianos coloquenaca Manu Chata Aka Niwas Kinihame la kauna kung kanjaski te kolau tokina y nakaunikana Hukampi Yakau Kichunekan Sasino Kamata y Atia Paraki. Administrativa que salió, que dejó, había ejecutado el 91% de la partida de equipamiento médico y de laboratorio, que es del 91%, y no sabemos en qué, ¿no? Nosotros quisiéramos saber en qué han ejecutado este presupuesto. Entonces nosotros estamos pidiendo a la alcaldesa una auditoría, supongo que harán una auditoría externa al respecto, y pues nosotros la única intención que tenemos es dar una buena atención a los pacientes, y por eso el día de hoy se ha entregado este lote de medicamentos que, si bien como dice la alcaldesa es el 50% o un poco más, nos falta el otro 50%. Ya tenemos aquí nuestra lista de medicamentos con los cuales podemos brindar una atención adecuada a la población. Efectivamente, nosotros en cuestión de cotizaciones hay algunos laboratorios que ya no nos quieren ni ver, debido a que existen deudas con varios laboratorios, y entre las deudas mayores, una de ellas es INTI, ¿no?, que se le debe 1.069.000. Medicamentos debe llegar más o menos a 3 millones, ¿no?, y por equipamiento debe llegar a 2 millones más o menos. Al Tupata Marcana, vacunación masiva, esta patu campi, saca puntos de vacunación toquinecano, campi, Jatawaya Kunagan, Marcachina, Caja, Waljani usa la Palacura y Manas, que Coyawinacama, que Pañataxa, Sinu, Camata, y te única Hutji, Past Papekenjin, Nectojita.
Más bien debemos estar alegres porque nuestra población está adquiriendo esa conciencia de cuidarse, cuidar a su familia y cuidar a sus vecinos, porque hoy por hoy se ve ya estocada de ciudadanos, nuestras filas, esperando su dosis de esperanza. Entonces yo creo que informándole mejor a nuestra población, a partir de ustedes que son el medio por el cual podemos llegar a nuestra población, decirles que se vacunen, hacer de que esta población sepa que una vacuna le va a salvar la vida más que cualquier otra cosa, no va al recibir la dosis de esperanza, no va a hacer de que ellos tengan que entrar a terapias intensivas, a entubamientos, que es más doloroso, mayor presupuesto de gasto y con la alternativa de poder morirse, ¿no? Entonces eso es lo importante, que ustedes también deben ser difusores de esto, de lo que significa una vacuna, de lo que significa una dosis dentro de las personas. Yo siempre digo de que, y me acoplo a los que ya lo han dicho más antes, de que la vacuna, tener una vacuna dentro de nosotros es siempre mucho mejor a no tenerla y estar siendo entubados o entrando a terapias intensivas. Ako nagani ko ni hamti alcaldesa ko pa upaha chicken chuayana ko na imano kitawin ka na presidente Arce Marquil Brimpe katokit kaning jalagi wani uthiti ya kagastam tawin ka akin jawab na kautokin su kampe sa kolyaw to kinako na kaunika kikipat hama kung kanchiatani pura tokito kampe sa kaukicho ni kahani utkanit sa sino kamata kap akin chire hayati araki. Con el gobierno hemos tenido una alianza estratégica para poder hacer la vacunación. No importa del color que seamos, no importa de la línea que seamos, lo que importa es cuidar la vida. Y para mí como alcaldesa tengo que cuidar la vida de todos mis hermanos de la Ciudad del Alto y para eso tengo que tener estas alianzas, para que podamos nosotros tener predisposición de las vacunas y poderlas hacer llegar a nuestra gente. Nosotros no tenemos otro tipo de alianza con el MAS, sino de trabajar por la salud de todos los salteños. No, de ninguna manera. Mira, el día de hoy me están bloqueando la FEJUVE del MAS. Lamentablemente, esta es una pugna política que están haciendo porque creo que aún hay esos radicales al interior que quieren desestabilizarnos y quieren causar conflictos, pero no nos vamos a dejar porque lo primero es cuidar la vida de los salteños y las salteñas y hacer gestión y darles mejores condiciones de vida. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Diseños y creaciones Nérida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nérida, Ideas. Llegamos a la cumbre. Así fue inaugurada la primera cumbre para la reconstrucción económica y productiva en Cobija. El inicio de la cumbre en Pando es parte de la Marcha al Norte, una estrategia para integrar Beni, Pando y el norte paceño. El objetivo es apoyar el gran potencial productivo de la región, integrado a infraestructura caminera, hidrovías y mercados para la industrialización de los productos de la región. Esta importante cumbre marcará la agenda de los próximos 5 años. Pando debe integrarse al mercado interno boliviano. Todos los departamentos tienen que integrarse aún más, desde la producción agropecuaria hasta la producción industrial y manufacturera. Estamos saliendo adelante. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral.
Acabo que chawimpi, Pucanchica Serena Hayus, Pagaraki Puniano Campi, Sacaisa, diseños y creaciones, Nelly da ideas, Butiku Sanguina Caro, Paneca Walisuma, Cachata Machaca y Shinaka Luta Paraki Kuneimana, Samina Kata Manitata y Katasipruka dices, Cementerio General Toquena Purta Pasmo Walisuma, Kasuma y Shinaka Altasiri, Tarekasta Punchau Nekatako, Kichau Nekataki, Kuneimanu y Chau Nekataki, Machacato Alurta Paraki Walisuma, Kachista Winacambi, Chica Machaco Instiri, Pokawina Karihama, Yukamarihamo, Gallerata, Kuyakan Nelly da Palu, Walisuma y Shinaka Luta Patak Pachuku y Chau Nekampi, acabo que Chau Tuk de Ojaya de Romantiu Kut y Dascanu Campi, Akayate Winacampi. Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes concluye que se violaron derechos humanos en los gobiernos de Evo y Áñez. El documento refiere que hubo graves violaciones a los derechos humanos entre octubre y diciembre de 2019, periodo compartido entre el gobierno del líder Cocalero y el gobierno de transición. Ministro Montenegro descarta abrir amnistía para los autos chutos. La Asociación de Propietarios de Vehículos Indocumentados presentó ante la Asamblea Legislativa Plurinacional un anteproyecto de ley que busca legalizar más de 200.000 motorizados ilegales. La sala situacional sesionará por incumplimiento de medidas en Cercado y Quillacollo. La máxima autoridad en salud del departamento lamentó que en el Cercado la actividad nocturna continúa hasta más allá de la medianoche, en tanto que en Quillacollo se teme un rebrote de COVID-19 por la festividad de la Virgen de Urcupiña. Oruro capta 9 casos de Chagas. En los recientes 9 meses en el departamento de Oruro se captaron 9 casos positivos del mal de Chagas, que es una enfermedad potencialmente mortal causada por el parásito protozoo y Trypanosoma cruzi. Reo intenta fugarse de la cárcel de San Pedro intentando suplantar a otro. Las autoridades abrieron un proceso contra el sujeto que pretendía huir por el delito de evasión en el grado de tentativa. Anciano acusado de robar 32.000 bolivianos intentó quitarse la vida. Fue aprehendido por un robo agravado de 32.000 bolivianos en el lugar donde trabajaba. Tras ser puesto en la carceleta de Villa 1 de Mayo, intentó quitarse la vida. Tigo Uxana y Anaptapampi, Ucamaraki la cascada, orgullosamente boliviana, Uxankirinacana y Anaptapampiwa, Acabo Kichawi Uñañista Yawaitana.